Ya regresamos aquí a Historias de Negocios. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar ahora de algo de lo que le contaba al inicio del programa en el editorial con Eric Sánchez Salas, el director de desarrollo de negocios en IHS Markit y experto en temas del sector energético, a quien nos da mucho gusto siempre saludar. ¿Cómo estás, Eric? Mario, ¿qué tal? Mucho gusto saludarte de nuevo. Oye, pues ¿cómo viste? A ver, hay creo que dos temas muy relevantes hoy. Esta carta que envían las empresas de los Estados Unidos del sector petrolero con respecto pues a algunas trabas que se le están poniendo en México por parte de la Comisión Reguladora de Energía para poder operar. Ellos acusan discriminación de parte del gobierno mexicano, de los reguladores mexicanos, en particular de la CRE. ¿Cómo ves este asunto de bote pronto? Porque mira que tenemos varios asuntos que tienen que ver con el sector eléctrico, con las energías limpias y demás, pero bueno, pues ahora son estas empresas que están en esta asociación, en este Instituto Americano del Petrolero, una cosa así. Sí, el API fue quien dirigió la carta. Hay que entender, el problema de fondo finalmente es en la CRE, como dices, pero tiene que ver un tanto en una dualidad que existe, pues sí, entre una impericia derivada de inexperiencia y por otro lado que definitivamente sí existe un sesgo entre los actuales comisionados de la CRE por temas que finalmente atienden a la política del actual gobierno, ¿no? Eso derivó en primera instancia, antes de que se diera toda la crisis que estamos viviendo sanitaria que retrasa parte de los procesos y demás, en que ellos no tomaran decisiones que antes con de alguna regularidad la CRE iba sesionando y dando, como es el caso claro de los permisos de almacenamiento. Uh-huh. Ya, ahora, a ver, esto es una carta, una misiva enviada a Robert Lighthizer, el representante comercial de los Estados Unidos, a el Departamento de Comercio, el Departamento de Energía, para que ellos actúen en consecuencia. Argumentan incluso que se están transgrediendo, violando algunas de las cláusulas de este nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, del TEMEC. ¿Qué tan grave puede ser el problema si México pues hace como que no está escuchando esta solicitud de esta organización? Bueno, es bastante delicado, por decirlo menos. Esto, como bien dicen, y hace una directa señalamiento, el que pone en riesgo o contraviene los acuerdos que se estipularon en el TEMEC en su última versión, que fue la ya preaprobada y digamos que se estaría firmando en no más de un par de semanas. ¿Qué podría pasar? Bueno, si esto se cancela, hay dos caminos. Si esto se cancela, puede afectar todas las inversiones y la derrama económica que ya se tiene prevista como parte del acuerdo. Si no, el otro escenario no es menos delicado, es el que se ponga una controversia dentro del marco del TEMEC y se ha demandado México para cumplir con los acuerdos, ¿no? Cualquiera de los dos escenarios no es positivo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Revisar cuáles son los acuerdos y cumplir simplemente con lo que la CRE y sus disposiciones, de acuerdo a lo solicitado por los participantes del mercado, de cumplir con todos los requisitos necesitan hacer, es decir, firmarles sus acuerdos y dar para adelante en las solicitudes, ¿no? ¿Cómo ves este asunto de los reguladores en México? Porque, a ver, a partir de la reforma energética que se pues propuso y que se implementó en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, se crearon una serie de reguladores precisamente pues para darle forma y viabilidad a este sector y sobre todo darle certeza a quienes decidieron venir a invertir o a los empresarios nacionales que decidieron invertir en el sector. Pero bueno, estamos viendo que por un lado en la CRE, ahorita que estamos hablando de este organismo regulador, pues la quieren fusionar con otro de telecomunicaciones y de competencia económica. Hemos visto lo que está pasando ahí también con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con el SENACE, que finalmente depende de la Secretaría de Energía, que a lo mejor ese se cueza aparte. Pero ¿qué pasa con los reguladores del sector energético? Que parece que pues ya ninguno tiene este asunto de que es independiente.
Ujú. Bien, me quedaría con parte de lo que mencionas. La creación y el tener reguladores ayuda justamente a dar certidumbre de que existe teóricamente un tercero el cual fuera de cualquier influencia política y desde el estricto sentido técnico tomará decisiones que convienen al mercado, ¿no? En el caso mexicano y lo que estamos viendo en este momento, lo más, digamos, preocupante o lo que genera esta incertidumbre entre los mercados y los participantes del mismo es el argumento que ya se ha sonado mucho, el cambiar reglas una vez que el partido ya está en curso. Y esto no tiene que ver en otra cosa con que los cálculos, los económicos que se les llama, con base en los que se construye la proyección de un proyecto, se realizan de acuerdo a unas condiciones con las cuales si se aceptan es porque se observa viabilidad en ese momento. Si cambian durante el curso ya de la ejecución de un proyecto, como ha sido, bien mencionas, en el SENACE, o el tema ahorita de nuevo que está en revisión de las tarifas a los generadores privados de electricidad, pues pierde toda rentabilidad o viabilidad tu proyecto. Y simplemente no es con lo que tú comenzaste a participar, no son las reglas del juego con las que se arrancó el partido. Uh-huh. Pues vaya tema tan delicado con los reguladores del sector energético. Y otro tema importante que hoy mencionó el presidente López Obrador en su conferencia matutina es que México está dispuesto a vender combustible, gasolinas a Venezuela por una cuestión de alguna crisis humanitaria que lo requiriera, a pesar de que, bueno, pues Estados Unidos tiene restricciones muy claras con respecto a este asunto de los energéticos con Venezuela. ¿Cómo se ve este asunto ahora que el presidente pues llamó la atención, ¿no? A una pregunta, por cierto, creo que le hicieron de Reuters? Sí, vaya, es algo delicado que puede tender a grave, ¿no? Yo quiero creer, y vaya, siendo enteramente objetivo, sabemos muchas veces al calor de las conferencias que el presidente da, dice algunas cosas fuera de la reflexión o que no llegan, también hay que cederle un poco de confianza, un margen de incertidumbre a eso, que no llegan a ser realidad o ejecutadas. Si esto fuera el caso, si no fuera el caso y es algo que con lo que el gobierno mexicano o el ejecutivo siquiera llega a considerar, hay que regresar y ver la realidad de cuál es el contexto de este asunto. Venezuela ha sido desde el 2017 las últimas objeto de sanciones por el gobierno de Estados Unidos, y esto tiene que ver por las relaciones que el gobierno de Estados Unidos, bajo sus investigaciones y criterios, determina que el gobierno de Venezuela tiene financiamiento y a su vez financia grupos que tienen que ver con narcotráfico e incluso algunos de terrorismo en el Medio Oriente, ¿no? Caso particular, sus relaciones con Irán y algunas de las guerrillas en Colombia y situaciones de narcotráfico en propio Sudamérica. Esto es lo que motiva las sanciones. El tema de la gasolina hay que poner un poco sobre el plano de la realidad. Actualmente México, como lo hemos platicado ya, no produce siquiera gasolina para alimentar su consumo, su demanda interna. Sin embargo, si eso dejara la ventana abierta del otro escenario, que como México sabemos importa gasolina en su mayoría de Estados Unidos, y que pensara en triangular finalmente para comercializar a un país el cual se encuentra bajo sanciones, eso nos pondría en un escenario todavía más grave, lo cual podría por Estados Unidos ser considerado bajo la ley RICO, que no es otra cosa que el lavado de dinero, ¿no? O conspiración, para favorecer a un país que está bajo las sanciones, ¿no? Es un tema delicado en cualquiera de los escenarios que lo observemos. Esperemos de verdad haya sido un desliz, decía, producto del calor o la pasión que el presidente pone en las conferencias, porque no existe un solo escenario en el que se pudiera obtener un resultado positivo de eso.
Y finalmente, Eric, te quiero preguntar sobre estas recientes resoluciones de juzgados con respecto a otorgar sus suspensiones definitivas a estas empresas de energías limpias, con respecto a los decretos que ha tomado la Secretaría de Energía para limitar su operación, digamos, en el sector del mercado eléctrico. ¿Cuál es tu opinión? Sí, ¿Qué precedente deja? Por supuesto, sí es un tema más desde el acercamiento jurídico de la industria energética, era algo que se esperaba que así se solucionara. El decreto se da bajo la justificación o en el ambiente de la crisis sanitaria, y se dice que debido de que hubo una reducción de la demanda, esto hacía que se tuviera unas deficiencias en el control de la entrada bajo los criterios de meritoriedad o de mérito de las energías. Tenía el decreto desde su edición primera algunas fallas y lagunas, entre las que más los especialistas del derecho señalan es que no había una temporalidad, o que su temporalidad estaba por el propio objeto atada a la vigencia de la pandemia, de la crisis sanitaria. El otro de los temas era que en realidad no había una justificación técnica que probara y que dijera, bueno, hubo una caída tal de la demanda que justifica hacer unos cambios. Lo más que se llegó a ver fue algo entre 5 y 10%, alrededor de 7%, de acuerdo a los números que más hemos estado leyendo. Entonces, al no poseer ni justificación técnica, ni criterios de temporalidad, quedaba muy sujeta a finalmente lo que varios comentaban que era pues criterios políticos, ¿no? Una suerte de buscar desplazar la competencia, más allá de privados o no, era la competencia para, de nuevo, de acuerdo a la política del gobierno, buscar fortalecer a los participantes que forman parte de sí del gobierno, Pemex, CFE, y en una especie de círculo vicioso donde Pemex genera derivados de baja calidad y CFE los consume, ¿no? Uh-huh. Pues qué cosas con el sector energético, que siempre da muchísimo de qué hablar. Muchas gracias, estimado Eric Sánchez Salas, que nos hayas tomado la llamada, y muy buenas noches. Al contrario, Mario, gracias por la invitación, es un gusto siempre. Buenas noches. Hasta luego, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí a Historias de Negocios.